En este video vamos a contar historias sobre mansiones encantadas que no te dejarán dormir. Conseguirás escuchar hasta el final o te poseerá el miedo y cerrarás el video. Era una noche oscura y tormentosa cuando Emily, una joven intrépida de espíritu curioso, caminaba por el desolado camino que llevaba a la mansión de la penumbra. Había escuchado innumerables historias sobre la mansión, susurros que se colaban entre los lugareños como el viento helado que soplaba a través de los árboles cercanos. Pero Emily no podía resistir la atracción magnética que la mansión ejercía sobre ella. Había algo en la noche, algo que la llamaba desde lo más profundo de la mansión. A medida que se acercaba a la entrada, los árboles se inclinaban hacia adelante como guardianes ominosos, sus ramas crujían y susurros ininteligibles flotaban en el aire. Emily titubeó por un momento, pero la voz en su cabeza se volvía más insistente. Una melodía suave y seductora que la guiaba hacia la puerta entreabierta de la mansión. Al entrar, la oscuridad la envolvió como un manto. Solo la tenue luz de la luna filtrándose a través de las ventanas rotas guiaba sus pasos. Cada crujido de sus pisadas resonaba como un suspiro mientras avanzaba por pasillos polvorientos. Las sombras danzaban en las paredes como figuras fantasmales que la observaban con ojos invisibles. La melodía se intensificó a medida que Emily exploraba la mansión. La voz parecía emanar desde lo más profundo de la estructura, guiándola a través de habitaciones olvidadas y escaleras desgastadas. La mansión suspiraba con susurros, contando historias de vidas pasadas y secretos sepultados. Finalmente, Emily llegó a una puerta cerrada de la parte trasera de la mansión. La melodía alcanzó su punto culminante y la voz se volvió casi hipnótica. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en la oscuridad, revelando una habitación iluminada por velas titilantes. En el centro de la sala, una figura encapuchada estaba de pie, moviéndose al ritmo de la misteriosa melodía. Emily, hipnotizada, avanzó hacia la figura. Cuando la luz de las velas iluminó el rostro de la figura, se revelaron unos ojos sin pupilas que la miraban fijamente. La voz en su cabeza habló con una cadencia melódica, revelando la historia trágica de una joven que había perdido su vida en la mansión siglos atrás. La melodía era su lamento eterno, una llamada desesperada que resonaba en los pasillos vacíos. A medida que la voz continuaba su relato, las sombras que rodeaban la habitación comenzaron a cobrar vida. Susurros inquietantes se mezclaban con la melodía, creando una sinfonía de terror. La figura encapuchada extendió los brazos hacia Emily, invitándola a unirse a su baile eterno. De repente, la atmósfera cambió. Las velas parpadearon y se extinguieron, sumiendo la habitación en la oscuridad. La voz en la cabeza de Emily se volvió discordante y aterradora, como si la presencia en la mansión hubiera revelado su verdadera naturaleza. La figura encapuchada se transformó en una sombra distorsionada que se alzaba sobre ella. Emily, presa del pánico, retrocedió, pero la puerta se cerró con un estruendo detrás de ella. La melodía ahora era un grito desgarrador, y las sombras danzantes se convirtieron en seres grotescos que se arrastraban hacia ella. Emily se encontró atrapada en una pesadilla viva. Con cada paso que daba, las sombras se cerraban a su alrededor. Las risas resonaban en su cabeza, distorsionadas y malévolas. La voz que la llamaba se volvió un susurro sibilante que se entrelazaba con los chillidos de las sombras. Emily luchó por liberarse, pero las sombras la envolvieron, arrastrándola hacia la oscuridad. En un último acto desesperado, Emily gritó, pero su voz se perdió en la sinfonía aterradora que la mansión había creado. La melodía, ahora distorsionada y desgarradora, resonó en la mansión, marcando el destino de Emily. Cuando la luz de la luna se filtró nuevamente a través de las ventanas rotas, la mansión quedó en silencio. La melodía se desvaneció y las sombras se disiparon. La puerta trasera de la mansión se cerró lentamente
misma estuviera satisfecha con su macabra representación. Nunca se volvió a ver a Emily. La mansión de la penumbra, una vez más, quedó en silencio y desierta, esperando a que otra alma incauta respondiera a la llamada de la melodía que resonaba en su interior. La leyenda de la chica que desapareció en la mansión se sumó a las muchas historias de terror que rondaban la oscura estructura, recordándole a los valientes que la curiosidad, a veces, puede llevar a un destino mucho más aterrador de lo que podrían imaginar. El bosque se cernía sobre los hermanos, envolviéndolos en una oscuridad opresiva. Tim y su hermano menor, Jake, habían decidido aventurarse en busca de un atajo para llegar a casa. La niebla se cerró a su alrededor y cuando intentaron retroceder, descubrieron que el camino que habían seguido se había desvanecido en la penumbra. Perdidos y desesperados, divagaron por el bosque hasta que, entre la densa niebla, emergió la mansión de la desolación. Una estructura majestuosa y aterradora, con ventanas rotas que parecían ojos vacíos. Tim, sintiendo una extraña fascinación, propuso entrar para pedir ayuda o encontrar algo que los guiara de regreso a casa. Apenas cruzaron el umbral, una corriente de aire frío los recibió y la puerta se cerró tras ellos con un estruendo. La mansión se estremeció, como si sus paredes albergaran susurros antiguos. Jake se aferró a la mano de Tim, sintiendo una incomodidad que iba más allá de lo físico. El interior de la mansión era un laberinto interminable de pasillos sombríos y habitaciones desiertas. Un silencio sepulcral pesaba en el aire. Jake, el hermano menor, estaba inquieto, nervioso por el aura que envolvía la mansión. Tim, tratando de calmarlo, le aseguró que saldrían pronto. A medida que avanzaban, la mansión parecía cambiar a su alrededor. Puertas que se cerraban solas, escaleras que descendían hacia la oscuridad y sombras que parecían moverse de manera independiente. El tiempo parecía diluirse y la noción del día y la noche se desvanecía en la mansión encantada. En un momento, mientras exploraban una sala amplia, Jake sintió la llamada de algo desconocido. Una voz suave y melódica que resonaba en su cabeza, una invitación sutil a seguir una luz intermitente que se filtraba desde una puerta entreabierta al final de la sala. Tim, distraído por un extraño zumbido en sus oídos, no notó la ausencia momentánea de su hermano menor. Cuando Tim finalmente se percató de la desaparición de Jake, el pánico lo envolvió. Gritó el nombre de su hermano, pero solo el eco de su propia voz le respondió. Corrió hacia la puerta entreabierta, atravesándola con la esperanza de encontrar a Jake al otro lado. La puerta lo condujo a un pasillo estrecho e interminable. Tim avanzó, ignorando la sensación de que las paredes se cerraban sobre él. A lo lejos, una luz parpadeante lo guiaba. Al seguirla, se encontró en una habitación con una luz titilante en el centro. En el suelo yacía una vieja caja de música, reproduciendo una melodía lúgubre. Tim, desesperado por encontrar a su hermano, buscó por la habitación. Entre sombras, descubrió un espejo antiguo. Su reflejo parecía distorsionado, como si el espejo revelara una verdad más siniestra. La melodía de la caja de música se intensificó y Tim sintió una presencia acechándolo en la oscuridad. Mientras tanto, Jake, el hermano menor, se encontraba en una realidad alterna dentro de la mansión. Una versión distorsionada de las habitaciones que habían explorado. Cada puerta que intentaba abrir lo llevaba a lugares más oscuros y laberínticos. La voz melódica en su cabeza se volvía más insistente, atrayéndolo hacia un rincón de la mansión donde la luz parpadeaba débilmente. Tim, perdido en la habitación con el espejo, sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La melodía y las sombras se fusionaron en una danza macabra. Se giró hacia el espejo y para su horror vio a Jake reflejado en él, pero no como él lo recordaba. Los ojos de Jake estaban vacíos y su rostro estaba cubierto por una
distorsionada. Tim, paralizado por el horror, comprendió que la mansión jugaba con sus peores temores. En un último acto desesperado, Tim gritó el nombre de Jake, pero sus palabras se perdieron en la sinfonía tenebrosa que llenaba la mansión. La luz parpadeante se extinguió, sumiendo la habitación en la oscuridad completa. Cuando la luz de la luna penetró a través de las ventanas rotas de la mansión, la puerta trasera se cerró con un estruendo y la melodía se desvaneció. La mansión de la desolación volvió a sumirse en el silencio, conservando en su interior las almas perdidas de los hermanos. Susurros inaudibles flotaban en el aire, contando la tragedia de dos almas atrapadas en un laberinto sin fin, donde la realidad y la pesadilla se entrelazaban. En un remoto pueblo rodeado por densos bosques y montañas escarpadas, se alzaba la mansión Ravencliff. Su imponente presencia se cernía sobre la población, una estructura de piedra cubierta de enredaderas retorcidas y ventanas con cristales oscuros que parecían reflejar la eternidad. La leyenda que envolvía a Ravencliff era más que una simple historia de terror. Era un misterio que había desconcertado a generaciones enteras. Se decía que Ravencliff estaba maldita, que la sombra de un antiguo pacto oscuro oscurecía sus pasillos y susurros inquietantes resonaban entre sus paredes. Nadie se atrevía a acercarse a la mansión, excepto un grupo de jóvenes intrépidos, atraídos por la promesa de aventura y la posibilidad de desentrañar el misterio que se ocultaba en lo más profundo de Ravencliff. Los amigos, con sus mochilas llenas de equipo y linternas parpadeantes, se aventuraron hacia la mansión al caer la noche. La luna llena iluminaba el camino, pero las sombras que se proyectaban desde Ravencliff parecían devorar la luz. A medida que se acercaban, un escalofrío recorrió sus espinas, pero su curiosidad los impulsaba a seguir adelante. Las puertas de Ravencliff se abrieron con un rechinar lúgubre, como si la mansión misma los invitara a entrar. Al cruzar el umbral, el aire se volvió denso y cargado, como si la mansión respirara con vida propia. Las escaleras crujieron bajo sus pies mientras exploraban las oscuras estancias llenas de polvo y muebles cubiertos. La mansión estaba envuelta en un silencio sepulcral, solo interrumpido por el suave murmullo del viento que se filtraba por las ventanas. A medida que avanzaban, descubrieron pasillos ocultos y habitaciones secretas, cada una con su propia aura de misterio. Pero la verdadera revelación aguardaba en lo más profundo de Ravencliff, en una puerta maciza adornada con inscripciones en un idioma antiguo. Intrigados y con una mezcla de temor y anticipación, los amigos abrieron la puerta y se encontraron en una sala que parecía suspendida en el tiempo. En el centro de la habitación yacía un antiguo libro encuadernado en piel, con páginas amarillentas que crujían al ser tocadas. Era el Libro de las Sombras, un artefacto ancestral que guardaba la historia de Ravencliff y la verdad detrás de su maldición. Uno de los amigos, impulsado por una extraña conexión con el libro, comenzó a leer las páginas con voz temblorosa. La historia de Ravencliff se desplegó ante ellos, revelando un pasado oscuro marcado por prácticas de magia negra y rituales prohibidos. La mansión, construida sobre un antiguo cementerio, se alzó como un faro para aquellos que buscaban el poder de lo oculto. Se decía que los habitantes originales de Ravencliff, en su desesperación por obtener conocimientos prohibidos, realizaron un pacto con una entidad oscura que habitaba en las entrañas de la tierra. A cambio de poder, juraron lealtad eterna, sellando su destino y el de generaciones futuras. La mansión se convirtió en un receptáculo de almas atrapadas, condenadas a vagar por la eternidad. A medida que el amigo continuaba leyendo, las luces parpadeaban y las sombras en la sala cobraban vida. Una figura espectral emergió de la penumbra, la manifestación de la entidad oscura que acechaba la mansión. Era una sombra densa con ojos ardientes, y su presencia llenó la sala con una opresión palpable.
La entidad habló a través de la sombra, revelando su deseo de liberarse del antiguo pacto y encontrar reposo. Los amigos, ahora conscientes de la magnitud del mal que habitaba en Ravencliff, se enfrentaron a una elección: huir y dejar que la maldición persistiera, o buscar una manera de romper el pacto y liberar a las almas atrapadas. Decidieron enfrentarse a la oscuridad, embarcándose en una búsqueda para desentrañar los secretos del pacto y encontrar una forma de liberar a la entidad y a las almas cautivas. La mansión, sin embargo, parecía resistirse a sus intentos. Pasillos que antes no existían, habitaciones en constante cambio, Ravencliff se convertía en un laberinto en constante transformación para desorientar a los intrusos. A medida que exploraban, los amigos comenzaron a experimentar visiones perturbadoras. Imágenes del pasado se manifestaban frente a ellos. Los habitantes originales de la mansión realizando rituales oscuros, rostros demacrados de aquellos que habían caído víctimas de la maldición. La línea entre la realidad y la ilusión se volvía borrosa y la mansión jugaba con sus mentes. En su búsqueda, encontraron un antiguo atrio en el que se realizaban los rituales del pacto. Una estatua del demonio al que los habitantes originalmente juraron lealtad se erigía en el centro. Se dieron cuenta de que necesitaban reactivar el ritual, pero esta vez con la intención de romper el pacto y liberar a la entidad. Los amigos recopilaron ingredientes esotéricos, realizaron invocaciones y, siguiendo las inscripciones del libro de las sombras, comenzaron el ritual en el atrio. La mansión tembló con una fuerza sobrenatural, las paredes crujían y los lamentos de las almas atrapadas llenaban el aire. La figura del demonio en la estatua pareció cobrar vida, pero esta vez con una expresión de liberación en lugar de condena. La entidad oscura se manifestó nuevamente, pero esta vez sin su aura de malicia. Agradeció a los amigos por su valentía y con un gesto de gratitud liberó las almas atrapadas. La mansión, finalmente liberada del yugo ancestral, brilló con una luz suave y cálida. El atrio, antes oscuro y ominoso, se transformó en un lugar de paz. Las almas liberadas ascendieron hacia la luz, desvaneciéndose en una espiral etérea. La entidad, finalmente libre de su encierro, desapareció en las sombras, dejando atrás la mansión que ahora estaba en silencio y en paz. Los amigos, agotados pero triunfantes, salieron de Ravencliff. La luna llena iluminaba el paisaje y la mansión, que una vez fue un faro de oscuridad, ahora se alzaba como un recordatorio de la redención posible incluso en los lugares más malditos. Los bosques que rodeaban el pueblo parecían haberse calmado, y la leyenda de Ravencliff, en lugar de susurrarse en temor, comenzó a contarse como una historia de valentía y liberación. Los amigos, marcados por la experiencia, llevaron consigo la certeza de que a veces enfrentarse a la oscuridad es la única manera de restaurar la luz. Dale a like si te ha gustado esta historia y suscríbete para más. Si tienes historias que te gustaría compartir, envíalas al correo de la descripción para dedicarles un video.